Hola, soy Max Keiser y esto es Keiser Report. Señoras y señores, otro que se sube al carro. ¿Stacy? Así es, Max. El edificio Fiat se está viniendo abajo. Mejor dicho, el edificio del dinero Fiat se está derrumbando. Y prueba de ello es que Max ha conseguido por fin convencer a Jamie Dimon. Según Jamie Dimon, director general de JP Morgan Chase, el precio del Bitcoin podría multiplicarse por 10 en los próximos 5 años. Nosotros llevamos muchos años, antes incluso de que surgiera el Bitcoin, hablando de Jamie Dimon, y más concretamente de los tejemanejes, por decirlo de forma suave, que ha cometido la entidad que dirige. Pues bien, si recuerdas, en el año 2013, 2014, 2015 y así en adelante hasta el 2020, Dimon no había hecho otra cosa que meterse con el Bitcoin, hasta este 2021 en el que ha capitulado. Y ahora vaticina que el precio se multiplicará por 10 en los próximos 5 años. Pues sí. Jamie Dimon siempre se había mostrado crítico con el Bitcoin, desde que cotizaba en los $200 frente a los 45.000 actuales. Hasta ahora, que augura ese aumento espectacular. Una predicción con la que yo estoy de acuerdo porque es bastante probable que alcance los 450.000 o 500.000. Ya sabes que yo llevaba años teniendo un sueño recurrente sobre Jamie Dimon en el que venía andando hacia mí en su mansión desierta de los Hamptons. Y cada vez se me ponía un poquito más cerca, hasta que esta semana, por fin, se me ha aparecido postrado en el suelo, llorando, sollozando e implorando perdón por no haber querido subirse al carro del Bitcoin. Pues sepa, Jamie, que le perdono. Ya es usted uno de nosotros. Su hija ya llevaba tiempo en este club. Se nota que en inteligencia, por cierto, ha salido a su madre. Pero no pasa nada. Sea usted bienvenido. En la camiseta llevo un dibujo de Max Keiser lanzando un rayo láser con los ojos a Jamie Dimon. En fin, si digo que el edificio del dinero Fiat se está derrumbando es porque los precios están subiendo en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en el Reino Unido, donde la gasolina, por ejemplo, se ha disparado, etc. Además, también estamos teniendo escasez de ciertos bienes y servicios por culpa de la falta de trabajadores que ni quieren trabajar ni han recibido la formación necesaria en los últimos 2 años, o casi, por culpa de los confinamientos del último año y pico o los 2 últimos años. ¿Y por qué Jamie Dimon ha decidido subirse al carro del Bitcoin? Pues precisamente porque está viendo que el edificio del dinero Fiat se derrumba. Y un ejemplo de ello es el discurso de la Reserva Federal que, sabes que antes se empeñaba en ocultar la emisión de moneda con la que se tapan todos los delitos financieros, pero que ahora parece acercarse al discurso de la plebe. Y es que, ¿por qué iba a interesarse de repente Jamie Dimon por un dinero que no se puede confiscar? Pues seguramente por esta nueva mentalidad inflacionista que tenemos y que se refleja en el siguiente titular. La ciudad de Berlín vota a favor de expropiar las viviendas de los grandes tenedores y de la socialización de 25.000 apartamentos. El referéndum no era vinculante, pero aún así pone de manifiesto el sentir de los berlineses, el 60% de los cuales ha votado a favor de la medida, consistente en expropiar las viviendas de aquellos tenedores que posean más de 3.000 y socializarlas para entregárselas a los ciudadanos. Como has dicho antes, el Bitcoin no se puede confiscar. Así que imagínate qué es lo que habría pasado si María Antonieta hubiera tenido acceso a él. Pues que seguramente no la habrían decapitado. Y eso es exactamente lo que está pensando ahora Jamie Dimon. Lo de Berlín pone de manifiesto que los activos inmobiliarios se pueden confiscar, igual que el oro, la plata, el dinero que tenemos en el banco, etc. Todos ellos se pueden confiscar y, de hecho, se confiscarán. Lo único que no puede confiscarse y que garantiza un incremento sostenido del poder adquisitivo es el Bitcoin, que permite que aquellos a los que económicamente no les había ido tan bien hasta ahora, como los ciudadanos de El Salvador, puedan por primera vez reunir un cierto patrimonio en dinero duro e inconfiscable. Y en cuanto a Jamie Dimon, pues está claro que busca poner pies en polvorosa, consciente de que las lanzas y la guillotina están cada vez más cerca. Pero da igual, tanto los salvadoreños como él son más que bienvenidos a la revolución del Bitcoin.
Pero también hay un país en el que se está produciendo un éxodo de usuarios y mineros del Bitcoin, y todo a raíz de que el gobierno prohibiera minar la criptodivisa, alegando el elevado costo que supone en términos de electricidad. Me refiero evidentemente a China. Vamos a ver un titular sobre el gigante asiático que seguramente no les guste mucho a los partidarios de la emisión de moneda en Occidente, porque hasta ahora solo hemos vivido de la deuda y los derivados asociados a ella y al sistema fiat. Y si bien antes la moneda la emitía solo la Reserva Federal, ahora también lo hace el Estado a través del Tesoro, lo que significa que cada vez hay más demanda de productos. El problema es que cada vez hay menos oferta por culpa del precio de la energía. Los proveedores chinos de Apple, Tesla, Intel, Nvidia, Qualcomm, NXP, Infineon y Ace, obligados a interrumpir la producción por culpa de las restricciones energéticas. La escasez de todo tipo de productos promete ir a peor. Entre las muchas restricciones que aplica China, una de ellas es al consumo energético. Y aunque son varios los motivos, el más apremiante ahora mismo es la subida del precio del carbón y el gas natural, especialmente el licuado, del que China es el segundo mayor importador por detrás de Japón. Y es que ahora que Europa y Asia están compitiendo por hacerse con él, el precio del suministro que recibirán en noviembre Japón y Corea se ha disparado en el NYMEX hasta los $27,45 por millón de unidades térmicas británicas, frente a los cerca de 6 que se pagaban hace un año. Gráfico perteneciente al grupo CME. Aquí tenemos el gráfico en cuestión, que se remonta al último año y que, como vemos, muestra una clara escalada del precio. Y eso también está pasando en Europa, donde el precio del gas natural licuado se sitúa ya en los $15 o $16 y sube prácticamente cada hora. Además, Europa tiene el problema de que, como en Asia se está pagando aún más por ello, más de $27, pues todo el gas está yendo a parar allí, así que ha tenido que recurrir al mercado abierto, a la libre competencia. Y para que te hagas una idea de lo caro que está el gas en Asia, recuerda que en Estados Unidos, con todo el exceso generado por la fracturación hidráulica, el precio llegó a estar en apenas $1. Las cadenas de suministro están interrumpidas y eso hace que el precio de la energía suba, lo cual tiene que ver con la ley de la inercia, que establece que lo que está parado tiende a seguir parado y que lo que está en movimiento tiende a seguir moviéndose. ¿Y por qué digo eso? Pues porque cuando el mercado energético se detiene, que es lo que ha pasado con la pandemia, la energía necesaria para volver a ponerlo en marcha es muchísimo mayor que la que hacía falta antes para que simplemente siguiera en funcionamiento. Sí. Las grandes economías del mundo llevaban décadas emitiendo moneda y eso les había permitido seguir adelante con las malas inversiones, a pesar de proyectos fracasados como las ciudades fantasmas en China y de los dispendios que se han llevado a cabo en Estados Unidos, que se han cubierto todos con más deuda. Lo que pasa es que en el 2020 se toparon con un objeto inamovible como la pandemia. Y aunque al principio creíamos que podríamos cerrarlo todo y volverlo a abrir una vez superada la crisis sanitaria, no éramos conscientes de que la energía necesaria para volver a poner en funcionamiento el sistema es muy superior a la que hacía falta para que siguiera en marcha antes de su detención. Es más, en muchos casos, las cadenas de suministro van a tener que reconstruirse desde cero. Fíjate, por ejemplo, en los camiones que transportan energía. Los transportistas requieren 6 meses de formación antes de poder conducir uno de ellos. Así que, si nos quedamos sin profesionales por culpa de la emisión de moneda, luego cuesta mucho recuperarlos porque hay que respetar ese periodo formativo de 6 meses. Es como querer elaborar un whisky de 12 años en menos de 12 años. Es evidente que no es posible.
Si un transportista necesita 6 meses de formación para poder conducir un camión cargado de gas, no podrá hacerlo hasta que no pase ese tiempo. Y eso es lo que está provocando que ahora mismo no haya energía disponible, lo cual dispara el precio. Una subida a la que también contribuye todo el dinero que se ha emitido, que está provocando inflación. Nos encontramos en el momento del que tanto ha hablado Jim Rickards en los últimos años. Es decir, la caída de ese copo de nieve que desencadena la avalancha. Por cierto, si les interesa, búsquenlo, que Jim es un excelente analista y ha escrito un montón de libros. Y parece que esa avalancha ya está aquí. Y esa avalancha es la que hace que se derrumbe el edificio del dinero fiat. El caso es que la economía, al estar globalizada, guarda un estrecho vínculo con la geopolítica que se basa en la posibilidad de la destrucción mutua, más que en la cooperación, dado que eso es lo que permite mantener un modelo de consenso. En lo tocante a la economía, uno no cae en la cuenta de que se basa en el modelo geopolítico de destrucción mutua. De modo que en cuanto se suelta un eslabón, la cadena se desmonta y todo se va al garete. En cierto modo, Warren Buffett tenía razón cuando decía que las armas de destrucción financiera masiva son lo que mantiene unido al sistema globalizado que tenemos. Porque fíjate en lo que ha pasado con la pandemia y las interrupciones en la cadena de suministro y en la educación, no solo de niños y adolescentes, sino también de universitarios y sobre todo de profesionales, como fontaneros, empleados de mantenimiento de la red eléctrica, especialistas en logística y redes de suministro, etcétera, que llevan año y medio, o bueno, casi 2, sin recibir formación alguna. Hay quien propone recurrir a la India. Pues bien, la ingente red de centrales de carbón de la India se queda sin abastecimiento, lo cual puede obligar al país a tener que pagar mucho por importar la energía, a riesgo de padecer cortes de suministro. Y eso de tener que pagar una gran cantidad de dinero por importar la energía ya les está pasando a China y Japón. De hecho, son muchos los estados que, presa del pánico, están comprando energía compulsivamente. Y ahora empezarán a hacerlo también con el Bitcoin. Así es. Mira, en la economía tradicional, los incentivos no están bien organizados, porque la economía es una ciencia social, no una ciencia dura como la física o la química. Ahora bien, el Bitcoin sí que es la ciencia dura del dinero, porque se trata de la primera forma monetaria algorítmica y matemáticamente impecable de toda la historia. Por eso, los cientos de billones de dólares que hay pululando por el sistema acabarán. Últimamente ha escrito usted unos artículos fascinantes en su blog, pero antes de hablar de eso, me gustaría preguntarle un par de cosas sobre Evergrande, la segunda mayor promotora inmobiliaria de China, que se está desintegrando. Muchos se preguntan si podría convertirse en el Lehman Brothers del gigante asiático. ¿Qué le parece? Pues que podría ser. La otra noche, en el análisis que suelo hacer en mi blog, decidí mostrar una foto de un tsunami, porque todos sabemos que antes de que llegue la gran ola, el mar retrocede. Y eso es lo que yo creo que está pasando desde el punto de vista de los medios de comunicación, con un silencio un tanto preocupante que no oculta en absoluto el problema. Si mal no recuerdo, tras la crisis financiera del 2008, los expertos decían que el mundo se recuperaría gracias a China y a su capacidad de expandir su balance general, convirtiéndose en el comprador de último recurso. Y así ha sido. China ha sido la que ha manejado el cotarro en los últimos 10 o 12 años, utilizando, por cierto, los mismos trucos que Estados Unidos y Wall Street para generar una sensación artificial de actividad. ¿Ha cometido el mismo error? No, China se ha vuelto más imprevisible, porque parece que por fin se ha decidido a hacer negocios de forma honesta, negando a las empresas cuyas acciones estaban más infladas en bolsa el acceso a los mercados de capital de Estados Unidos. Y en el caso de Evergrande, da la sensación de que el gigante asiático no tiene previsto hacer nada al respecto con un hipotético rescate que, a día de hoy, parece improbable, lo que significa que la empresa podría acabar perdiendo todo su valor y que muchas de las personas que tienen garantías asociadas a su cartera, sobre todo inversores internacionales,
podrían verse en dificultades. La verdad es que tengo curiosidad por ver cómo afronta el tema China y si realmente va a actuar con honestidad, como parece. De hecho, hace un par de semanas publiqué un análisis en el que decía que, de seguir así, será China la que nos enseñe cómo se aplica el capitalismo de forma correcta. Pues a principios del siglo XX ocurrió algo similar en Estados Unidos con Teddy Roosevelt, al que se le puso el sobrenombre de destructor de monopolios, porque él fue el primero en atreverse a ir a por los robber barons, o barones ladrones que habían adquirido tal poder que empezaron a influir en el gobierno de manera excesiva e inaceptable para muchos. ¿Puede ser el presidente Xi el Teddy Roosevelt del siglo XXI, Rick? ¿Usted qué piensa? Podría ser, ¿por qué no? Porque ha llegado incluso a restringir el acceso a Internet a los jugadores de videojuegos, mejorando así su capital humano, en lugar de dejar que se pase el fin de semana enganchado a una pantalla jugando. ¿Se imagina que en Estados Unidos Biden dijera que los niños no pueden pasarse el día jugando con la PlayStation? Se le echaría todo el mundo encima. El caso es que China sigue haciendo las cosas bien. Volviendo a los posibles efectos de lo que está pasando con Evergrande, si recuerdan, en el 2008, las quiebras de Lehman Brothers y Bear Stearns contagiaron al resto de la economía. ¿Puede ocurrir lo mismo ahora? ¿Presenta Wall Street algún tipo de exposición a ello? Desde luego. La experiencia del 2008-2009 se ha proyectado al exterior de tal manera que la gente piensa que todo se va a solucionar. Pero nadie tiene ni idea de lo que acabará ocurriendo. Algunos han hecho supuestas declaraciones responsables en las que aseguran que la exposición de las grandes empresas de Estados Unidos no es demasiada en comparación con el total de activos que poseen. Pero tampoco se sabe muy bien cómo van a ir sucediéndose los acontecimientos, porque el sistema está tan apalancado que cualquier activo financiero que uno pueda tener se ha empleado como garantía ya 20 o 30 o 50 veces. Es decir, que aunque parezca que tienen lo de Evergrande controlado y aunque lo acaben controlando de verdad, somos conscientes de que no hace falta que pase una cosa tan grave como esa para que se produzca un acontecimiento que pueda poner en jaque a todo el sistema. Pues eso nos lleva a una cosa sobre la que ha escrito usted en su web, relacionada con el crecimiento de la división de la Reserva Federal, dedicada a los acuerdos de recompra inversos, y que a nosotros nos ha llamado mucho la atención. La frase dice así: ¿va camino la Reserva Federal de generar un tesoro hiperhipotecado? Aunque bueno, antes de explicarnos qué es eso de hiperhipotecado, ¿puede recordarles brevemente a los espectadores qué es un acuerdo de recompra inverso? Pues se trata de un producto derivado más, ideado a raíz del rápido crecimiento del mercado financiero, que al igual que las permutas, permite dividir el riesgo entre un mayor número de inversores, cada uno de los cuales tiene sus propias necesidades en términos de rentabilidad. Por eso les gustan tanto las permutas y los acuerdos de recompra, porque son relativamente flexibles. Por cierto, el último análisis que aparece en mi blog no es mío, sino de Sean Brown, un amigo mío de San Francisco que trabaja en el mundo de los fondos de cobertura y que dice que, aunque supuestamente la garantía más segura que podemos tener son los bonos del Tesoro estadounidense, ahora mismo hay escasez de ellos, lo cual está llevando a muchas personas a vaticinar que una subida de la inflación se traduciría en una bajada del precio de esos bonos y en un aumento de su rentabilidad. Si no está pasando ya, es porque hay mucha demanda. Pero según su análisis, cuando esa garantía haga falta para sobrellevar cualquier tipo de crisis, muchos tenedores se darán cuenta de que ostentan un porcentaje muy pequeño y además tampoco podrán recuperarla. O sea que todo eso que aparece en su blog lo dice Sean Brown, que abre con ello una nueva línea de debate. Nosotros llevamos tiempo avisando de los problemas que genera la práctica de rehipotecar,
o prestar un mismo título una y otra vez, que en el Reino Unido puede llevarse a cabo de manera ilimitada, permitiendo con ello que ese título pueda llegar a prestarse en cientos de ocasiones. Y en Estados Unidos, donde copiamos todo lo malo de cada país, esa práctica se realiza a través de los derivados, que son el nexo de unión entre los distintos mercados con independencia de su jurisdicción. Es más, la jurisdicción que menos protege a sus inversores es la que acaba controlando el mercado internacional. Y a día de hoy, en el caso de los derivados, esa jurisdicción es precisamente la del Reino Unido. Así que, Pues ya que habla del Reino Unido, tras la crisis financiera del 2007 y el 2008, la práctica de rehipotecar se trasladó a los mercados británicos, que se encontraban menos regulados. Y es que en Estados Unidos el mercado inmobiliario estaba tan apalancado y suscitó tanto la atención de todo el mundo que Londres se erigió como el lugar ideal para seguir con ello, sobre todo en el caso de los supuestos balances generales vacíos que presentaban las agencias de corretaje. exacto, pues eso también se manifiesta en la práctica conocida como ajustarse al modelo, en lugar de ajustarse al mercado. Se supone que al finalizar el día, los agentes de bolsa echan un vistazo a sus libros de cuentas para saber dónde están los activos y dónde los pasivos. Pero no lo hacen utilizando los principios contables habituales, sino recurriendo a un modelo que es el que establece el valor de los títulos, en lugar de tener en cuenta el valor real que puede llegar a pagar una persona por ellos. Ya sé que el análisis sobre la práctica de rehipotecar le corresponde a Sean Brown, pero ¿no cree que nos quedamos cortos si decimos que el mercado no tiene garantías? Porque lo que tiene son unas garantías negativas casi infinitas, si es que eso es posible. ¿Puede decirnos si tiene sentido? La verdad es que lo de que les guste tanto el término modelo es un tanto irónico, porque todos sabemos que esos supuestos modelos están diseñados por unos ineptos que no tienen ni idea de cómo funcionan los mercados y que por muchas pruebas de estrés que les hagan a los bancos, nunca tienen en cuenta el riesgo de eventos extraordinarios. También hay quien cree que los mercados son imposibles de entender porque todo el mundo es experto, al menos en algún aspecto concreto relacionado con ellos, pero no en su funcionamiento conjunto. Por ejemplo, el Citibank seguro que tiene a alguien capaz de convertir un bono flotante inverso de Bolivia en cientos de miles de millones de dólares en instrumentos digitales negociables. Pero esa persona posiblemente no sepa cómo se relaciona ese producto con el resto de aspectos de la economía. Y es que cualquier cosa, por pequeña que sea, puede conllevar un riesgo para el sistema. Ahora nos estamos fijando en lo de Evergrande, pero es que el sistema es intrínsecamente muy inestable y además está controlado por una serie de fuerzas como la Reserva Federal, con una filosofía que podríamos resumir como inflar o morir. Así que nadie sabe qué puede ser lo que provoque que todo se vaya al traste. Ya, sabemos que hoy en día se emiten cientos de billones de dólares en derivados, con un mercado que mueve muchos miles de billones. Para hacernos una idea de la cifra, el año pasado la Hacienda estadounidense recaudó 3,5 billones de dólares en impuestos, una cantidad inferior a la que mueven las operaciones de derivados en todo el mundo cada 10 minutos. Entonces, ¿para qué pagamos impuestos cuando todo ese dinero se puede recaudar en 3 minutos con solo apretar un botón? Yo también me lo pregunto. Si de verdad quieren estimular la economía, ¿por qué no aprueban una moratoria fiscal para el 2022 o el 2023? Porque los impuestos que se recaudarán están muy por debajo del dinero hipotético con el que se opera en el mercado digital. ¿Sabe por qué yo creo que no lo hacen? Porque con los impuestos se pagan cosas de verdad, como Medicare o la seguridad social. Yo siempre digo que como estalle una crisis de las gordas, la Reserva Federal será incapaz de volver a inflar el sistema, porque gran parte de él se habrá venido abajo. Me refiero a las pensiones que se abonan a millones de jubilados.
que es un dinero de verdad y el motivo por el cual seguimos pagando impuestos. Pues sí, y otra razón es que a los banqueros se les paga en bruto. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que cobran en función no de los beneficios, sino de la cantidad de deuda y derivados creados. Un poco como en Hollywood, donde la remuneración va en función del presupuesto de la película, no del éxito en taquilla. Efectivamente. Y como los presupuestos son tan grandes, pues los salarios también lo son. Es decir, que si un banco genera 500 billones de dólares en derivados, los banqueros cobrarán un porcentaje de esa cifra con independencia de si la entidad gana dinero o incluso de si es viable económicamente, por lo que se incentiva que se generen aún más. Así es, y en los mercados ocurre algo parecido, porque los que se encargan de regularlos los consideran su feudo, de forma que cuanto mayores sean los volúmenes con los que se opere, más responsabilidades podrán imputarse a sí mismos. Muy bien, si le parece, seguimos hablando de este tema tan fascinante el próximo día. Gracias por haber estado hoy en Kaiser Report. Muchas gracias por invitarme, Max. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos más Kaiser, este es Albert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Rick Ackerman de Rick Speaks. Hasta la próxima. Adiós.